Estamos dando gracias al Señor por su palabra y por su amor. Mire, hoy queremos compartir la palabra de Dios, pero antes quiero hacer algunos anuncios y decir algunas aclaraciones. Hermano, este canal en estos momentos se está viendo en 25 países. Estamos hablando de América Latina, Estados Unidos, África y España. Y tiene una visualización de 31,000 vistas. Las prédicas que tratamos de hacer aquí en el canal son prédicas que van dirigidas a todas aquellas personas, iglesias, instituciones, independientemente del clero o independientemente de la denominación. Yo me caracterizo por predicar la palabra de Dios así como está, de manera literal, es decir, no modifico la palabra del Señor, no la cambio. Trato de llevar un mensaje que sea auténtico y fiel a la Biblia. Por lo general predico en la Biblia de 1960. Me gusta ser sincero, ser honesto. No tengo compromiso con ninguna institución religiosa, con ningún pastor, con ninguna persona. Lo que predico, lo predico de parte de Dios y lo predico por inspiración. El Señor me va dando la inspiración, me va dando los temas y yo estudio, trato de buscar las palabras, acomodar las palabras exactas para poder expresar lo que Dios me quiere decir. Pero no predico tratando de no herir o no caer mal a nadie. Si predico la Biblia como está, la palabra del Señor, y si usted está de acuerdo, hermano, pues está muy bien. Y si usted no está de acuerdo, pues su problema no es conmigo, es con Dios, porque yo lo que predico es lo que dice la Biblia. Trato de todo lo que se predique aquí en este canal esté ajustado a la palabra. Como persona, soy una persona también que trato de ajustarme a la palabra del Señor en mis conceptos, principios y valores. Yo, por ejemplo, creo en una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fue fundada en el aposento alto, lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando 120 discípulos de Jesucristo estaban reunidos allí de manera unánime orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos. En ese momento nace la única iglesia que existe, la iglesia de Jesucristo. Cada día de Pentecostés es el aniversario de la iglesia de Jesucristo. Hay una sola iglesia, un solo aniversario, y eso es lo que yo celebro, el día de Pentecostés. Esta iglesia que hace más de 2000 años llegó a la tierra por voluntad de Dios. No celebro otro aniversario. Apoyo solamente el ministerio de Jesucristo. No apoyo ministerio de hombre alguno, solamente apoyo el ministerio de Jesucristo. Porque la palabra dice que todos los demás somos siervos inútiles. Nos esforzamos por llevar la palabra del Señor, por ser sal en la tierra, pero nuestro ministerio realmente todavía le falta mucho, aun cuando usted sea una persona de cualquier rango dentro del cuerpo ministerial. Entonces yo no apoyo una persona, no apoyo a nadie, a una persona determinada. Como digo que no lo apoyo, tampoco digo que no hago nada para en contra de esta persona, pero tampoco apoyo una iglesia local que se levantó hace 3 años, 5 años, 4 años, con sentido de aprobar que es su aniversario, este tipo de actividades yo no las acepto. Yo solamente celebro el aniversario de la iglesia de Jesucristo y su aniversario es el día del Pentecostés. Quiero hacer estas aclaraciones porque no quiero malentendido. Pienso que esto es lo fundamental de la palabra y no creo por qué es necesario agregarle. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a hacer una predicación. Esta predicación no es para una iglesia local en general, es para el canal de YouTube, para todas aquellas personas que lo puedan ver. Si usted no es miembro del canal y le agradaría ser miembro, pues por favor suscríbase. Si le gusta la predicación, pues yo también le pido que le dé la manito hacia arriba porque eso nos va a ayudar a que este mensaje sea divulgado. Si no le gusta el mensaje, pues sencillamente apague o cambie para otra cosa que pueda ver que le guste más en el canal de YouTube. Dicho esto, le voy a invitar, hermanos, a que abra su Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar estudiando
un tema relacionado con conocimiento y sabiduría de Dios. Entonces les voy a pedir que abra su Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia de Reina Valera de 1960. Usted abra su Biblia en el libro, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor y Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Padre, a que las palabras tuyas sean puestas en mis labios, Señor, que este mensaje sea para edificación de la iglesia, que sea un mensaje, Dios mío, inspirado por tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, quien guíe mis palabras, Señor, las palabras precisas para que puedan edificar, Señor, en otros hermanos y para que pueda, Señor, ser llevado el propósito por el cual tú me has dado este mensaje. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por todas las cosas lindas que tú haces en mi vida, en mi familia, Señor. Y te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, para que este mensaje sea de refrigerio. Todo esto te lo estoy pidiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de hoy dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Mire, para nadie es un secreto que vivimos tiempos acelerados, donde la dinámica de la vida actual va muy rápido. Es decir, cuando usted va manejando su carro y usted acelera el carro, su carro va a avanzar mucho más rápido. Así también está pasando en nuestros tiempos. La vida va mucho más rápido porque las personas viven vidas aceleradas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que si usted va muy rápido, usted va a dejar detrás a sus hijos, a sus padres, a sus esposas. ¿Y en qué sentido los va a dejar atrás? En que el amor, el tiempo que usted le va a poder dedicar a su familia va a ser poco. Porque usted va corriendo, usted va por la vida de manera acelerada. Nos gustan las cosas instantáneas. No sé pero si aquí en mi casa, por ejemplo, cuando vamos a hacer el café con leche, lo hacemos con café instantáneo. ¿Por qué con café instantáneo? Porque si no hay que poner la cafetera, tenemos que esperar a que ese café esté y demora unos minutos y entonces echárselo a la leche y tomarnos un café con leche. De lo contrario, cogemos la leche del refrigerador, le echamos azúcar en la taza, le echamos la leche, un café que ya viene descafeinado, lo revolvemos, lo ponemos en el microwave y ¡puf! En un minuto ya tenemos un café con leche. Entonces no solamente es que vivimos acelerados, sino que estamos en el tiempo que todas las cosas las queremos de manera ya. La queremos ahora. No queremos esperar, porque no tenemos paciencia. Entonces este es el mundo, un mundo acelerado, un mundo sin paciencia, un mundo donde las cosas las queremos ya. Pero Dios todavía sigue con paciencia. Todavía Dios se toma el tiempo para las cosas, aunque nuestra vida está un poco acelerada y ya nosotros no queremos tomar tiempo para que las cosas se hagan. Dios no se ha movido de la forma, de la manera en que Él quiere las cosas. Es decir, todavía Dios, para que un hijo pueda nacer, para que un hijo pueda, o un ser humano, estar apto para la vida, aunque cuando se concibe, él tiene vida en el vientre de su mamá. Pero para que un ser humano tenga vida, todavía
necesita esperar 9 meses. Es decir, no podemos hacer hijos o no podemos hacer seres humanos instantáneos. Dios se toma su tiempo. Él va gestándose en el vientre de su mamá, en su barriguita, durante 9 meses, y a los 9 meses va a dar a luz, y ahí comienza el ser humano con todo su cuerpo, con toda su vitalidad, con sus bracitos, con sus deditos, y comienza a caminar. Si esto no fuera así, porque hay niños que nacen prematuros, que no llegan a los 9 meses, son interrumpidos los embarazos por diferentes cosas, pues este niño tiene que ser llevado a una incubadora, que es una imitación a lo que es el vientre de la mamá, para que tenga la misma temperatura que tenía en el vientre, y este niño pueda terminar de desarrollarse allí en esa computadora. Y a estos niños le dicen niños prematuros, es decir, no estaban todavía listos. Pero si usted va a la naturaleza, va a ver que es lo mismo. Es decir, los árboles, de diferentes tipos de árboles, se toman diferentes tiempos para dar fruto. Yo recuerdo que allá en Cuba, de donde yo soy, una mata de mamey demora 15 años en dar fruto. Ella no da fruto antes. El aguacate te da fruto todos los años, ya después que la mata ha desarrollado. Es decir, usted siembra una mata de aguacate, usted tiene que esperar que la mata pueda crecer, usted tiene que esperar que la mata se fortalezca, y creo que es un periodo más o menos de 5 años a que esa mata ya está lista para empezar a dar aguacates. Y ya después que creció 5 años, todos los años ella le va a dar aguacate. Pero existe una manera que el hombre ha creado a través de la biotécnica, donde aceleran el proceso, y cuando aceleran este proceso, el fruto no va a ser del mismo dulzor ni del mismo sabor. Es decir, que todo lo que aceleramos, nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro matrimonio, todo lo que nosotros aceleremos, la crianza, la gestación de un niño o los frutos, todo esto que va a ser acelerado, que se va a ir de lo que es la norma natural que Dios tiene, de lo que Dios ha creado, pues entonces va a perder calidad. Usted puede acelerar su vida, pero usted no puede garantizar tener calidad de vida. Usted puede acelerar los tiempos, pero usted no va a tener calidad en sus hijos, porque usted no le dedicó el tiempo a sus hijos, usted no le dedicó el tiempo a su matrimonio, usted no le dedicó el tiempo a sus padres, y entonces la calidad con respecto a lo que es el afecto, el cariño y el amor no va a ser el mismo. Y cuando usted no le da ese afecto, ese amor, ese cariño que su hijo necesitó y lo dio de manera acelerada, pues evidentemente sus hijos van a tener problemas cuando sean adultos. Y esos son los niños que cuando son grandes no quieren seguir en el Evangelio, no ven el Evangelio como algo bueno. Entonces todo lo que nosotros aceleramos, al final la calidad se va a perder. Usted va a perder en la calidad. Y lo mismo va a pasar con la iglesia, hermano. Dice que la iglesia también Dios ha establecido tiempo. Entonces, una persona en la iglesia, un cristiano, necesita un tiempo para que este cristiano adquiera conocimiento. Va a ser conocimiento bíblico o puede ser conocimiento teológico, y este cristiano tiene que empezar a tener poco a poco, no aceleradamente, un periodo de crecimiento en el conocimiento. Después esta persona va a tener un tiempo para que este conocimiento lleve o esté acompañado de sabiduría. Y esto va a producir un cristiano maduro. Y por lo general, Dios escoge de este tipo de cristiano a los líderes de la iglesia.
hombres, mujeres que llevaron tiempos en la iglesia adquiriendo conocimiento y después adquirieron sabiduría, y este conocimiento y esta sabiduría dio como resultado un cristiano maduro, el cual todos se dan cuenta que Dios los está llamando a este hombre. Y cuando Dios te llama al ministerio, Dios te llama a través de su palabra. Y Dios te va a llamar a través de la palabra al ministerio, ya sea pastoral, de maestro, de liderazgo, pero tiene que pasar un tiempo. ¿Qué pasa cuando este tiempo no pasa? Cuando usted quiere pasar de ser un cristiano neófito a ser pastor, o cuando usted quiere pasar de ser un cristiano neófito a ser un líder, o cuando usted quiere ser un cristiano neófito y usted quiere pasar a ser un predicador. Pues pasa lo mismo que con los frutos y pasa lo mismo con los bebés, que usted va a estar prematuro y usted no va a tener el sabor adecuado. Entonces Dios, independientemente del estilo de vida que hoy estamos llevando, a la velocidad que vamos, Dios sigue tomándose un tiempo. Ahora, el conocimiento sin sabiduría destruye. Estamos haciendo aquí ahora una afirmación. Un líder de la iglesia, un cristiano que adquirió conocimiento, diferentes vías, él adquiere conocimiento. Inclusive estamos hablando de alguien que adquiere conocimiento teológico, terminó un doctorado, terminó una maestría en teología, es una persona bien preparada en conocimiento. Pero si esta persona no tiene sabiduría, esta persona va a ser una persona destructiva. No va a edificar a la iglesia, aunque tenga conocimiento. Pablo allí en 2 de Corintios dice que la letra mata, pero el espíritu está vivo. Si no hay sabiduría, o si la sabiduría no acompaña el conocimiento, entonces este conocimiento no va a edificar, va a destruir. Es como el niño prematuro, no va a estar listo para poder liderar o no va a estar listo para poder ministrar el conocimiento adquirido. Porque conocimiento sin sabiduría destruye. Estas son reglas que Dios ha establecido. ¿El conocimiento es bueno? Sí, es bueno. ¿Necesitamos conocimiento? Sí, necesitamos conocimiento. Pero el conocimiento tiene que estar acompañado de la sabiduría de Dios. Ahora, el mundo confunde conocimiento con sabiduría. A veces una persona, por ejemplo, estamos hablando del mundo secular. Una persona es licenciada en matemática o en matemática cibernética, o una persona tiene un doctorado en ciencias naturales, o una persona es un científico. Esta persona tiene alto conocimiento de una materia determinada. Pero eso no es sabiduría. La sabiduría tiene otro tipo de connotación para Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a enfocarnos en el conocimiento. ¿Es importante tener conocimiento? Dicho esto, ¿no? ¿Es importante? ¿Necesita un cristiano tener conocimiento? Y estamos hablando del conocimiento de Dios. La respuesta es sí, y la vamos a encontrar en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Acompáñame.
Si es posible, acompáñame en la Biblia, allí a Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El primer versículo dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que si el pueblo hubiese tenido conocimiento, no hubiera sido destruido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, y alguien trata de inducirte un mensaje sin ese conocimiento, tú detectas rápidamente dónde está el error y tú no te dejas convencer porque tú tienes conocimiento. Para ponerlo más sencillo, si alguien me dice que pase esa puerta y yo sé que del otro lado de la puerta hay un perro suelto, que es un perro bravo, que muerde a todo el mundo, ese conocimiento que yo tengo de que si abro la puerta y paso, me va a morder un perro, hace que yo no pase la puerta, porque yo tengo el conocimiento, la información de que después de esa puerta hay un perro que me puede morder. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, muy difícil que venga un pastor de una secta o un pastor mal informado y me predique de algo que me puede engañar. Como por ejemplo, que si el bautizo salva, que si la Trinidad no existe, que fue inventada por los católicos. Si yo tengo conocimiento, yo sé que esta persona está mintiendo. O que a esta persona le falta conocimiento. Quiere decir, el conocimiento evita que yo sea destruido, pero el conocimiento también me da seguridad. Yo voy a estar seguro de lo que yo creo, de mis principios, de mis valores, independientemente de quién me venga a decir a mí algo contrario. Puede ser una persona que haya estudiado teología, pero estudió teología con los adventistas del séptimo día y su teología está errada. Puede ser un testigo de Jehová que estudió teología, pero una teología errada, desviada de la palabra de Dios. Puede ser un mormón que como yo tengo conocimiento bíblico, yo no me voy a dejar destruir. O puede ser un pastor neófito que predica lo que él ni sabe ni entiende. O un pastor neófito que sigue lo que él no entiende ni sabe. Entonces, sencillamente, como yo tengo conocimiento bíblico, yo no puedo ser destruido porque yo me siento seguro del conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Esa es la primera importancia de adquirir conocimiento, que no voy a ser destruido, que no voy a ser movido del lugar en que yo me encuentro, porque yo estoy formado, porque yo estoy fundamentado en la roca que es Jesucristo. Pero para yo estar fundamentado en la roca de Jesús, yo necesito tener conocimiento de la verdad bíblica para poder dar razón de lo que dice la palabra de Dios. Hay una sola verdad y es la Biblia, la palabra. Recuerde que estamos viviendo en los últimos tiempos y los últimos tiempos se caracteriza porque es el tiempo de la posverdad, donde la mentira reina en los corazones de muchos hombres, la hipocresía, la falta de valores. Esto está aquí presente y nosotros como iglesia somos encargados de difundir y divulgar la verdad de Dios, y la verdad de Dios está en la Biblia. Ninguna verdad dicha por quien sea que no se ajuste a la palabra de Dios será tomada como verdad. Solamente lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios revelada al hombre, es tomado como verdad. Y esta verdad es mi conocimiento. Entonces, es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios
para no ser destruido. Número 2, estoy en el mismo libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Solamente leí la primera oración. La primera oración dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La segunda oración del mismo versículo dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No puedes ejercer el liderazgo de la iglesia, el sacerdocio de la iglesia, si no tienes conocimiento. Dios te va a desechar, es lo que dice la palabra. Esto no va para nadie en particular, por favor. Predicamos la palabra para la iglesia. La tercera oración del versículo número 6 de Oseas 4:6 dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. El conocimiento de Dios tiene que formar en mí un carácter. Y este carácter tiene que estar acorde con los valores y con los principios de la palabra de Dios. Es decir, yo hacia mis semejantes tengo que guardar esta ley. Y se me ocurre esta parte de la ley que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que cuando le preguntan a Jesús sobre la ley, él dice: hay 2 versículos que encierran toda la ley. Solamente 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos 2 versículos se cumple toda la ley. Es decir, cuando dice en esta oración: porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo me voy a centrar en estos 2. Te olvidaste de amar a Dios con todo tu corazón, te olvidaste de amar a Dios con toda tu alma y te olvidaste de amar a Dios con toda tu mente. Te olvidaste de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y si tú olvidaste estas 4 cosas, dice: yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay importancia, hermano, en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios evita a ser destruido. El conocimiento de Dios evita a que sea echado del sacerdocio. Recuerde que Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes a través de la sangre de Cristo. Dios nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, somos echados de este sacerdocio cuando nosotros despreciamos o desechamos o echamos a un lado, lo despreciamos, el conocimiento de Dios. Dice: porque olvidaste la ley de Dios. Cuando tú olvidas estos 2 principios de la ley, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué oramos por nuestros hijos y es como si Dios no nos escuchara? Porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado del conocimiento que Dios quiere que tengamos. Ahora, Dios está declarando que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te exhorto, iglesia, a que busques el conocimiento de Dios. Lo necesitas. El conocimiento de la palabra de Dios es importante para que no se divida la iglesia. La iglesia necesita conocimiento de Dios, predicar la palabra de Dios. La iglesia necesita que en el púlpito la persona que se para a predicar no sea un neófito, no esté puesto ahí porque es mi amigo,
porque yo lo conozco, porque yo le hago un favor. Eso es faltarle respeto a la congregación y faltarle respeto a Dios. El púlpito solamente lo debe ocupar una persona con conocimiento de Dios para impartirlo a la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante tener sabiduría? Ya hablamos del conocimiento, ahora vamos para la sabiduría. ¿Por qué es importante tener sabiduría? Y yo los voy a invitar a Proverbio 1.7. Busque Proverbio 1.7. Proverbio 1.7 habla de la esencia de la sabiduría, del porqué de la sabiduría. Habla de la sabiduría que Dios quiere y a la sabiduría que Dios ama y habla. Esa que está diciendo allí en Santiago 1.5, pídeme sabiduría y te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Aquí en Proverbio 1.7 está hablando de esa sabiduría. Y dice Proverbio 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando usted es una persona que tiene sabiduría, la primera característica es que tienes temor de Dios. Porque cuando tú eres un hombre o una mujer con temor de Dios, ese acto de tener temor a Dios, ese acto que te frena en querer hacer lo que tu carne quiere hacer, se llama sabiduría. La sabiduría está acompañada del temor de Dios. Los valores tuyos, tus principios, tu conducta, tu manera de pensar, tu manera de caminar, tu manera de actuar, tiene que estar acorde a lo que a Dios le agrada. Tú no quieres ofender a Dios, tú no quieres desagradar a Dios, tú quieres que todo lo que se mueve en tu vida esté acorde con la voluntad de Dios. A esto le llamamos sabiduría. Un hombre sabio es aquel hombre que se conduce en la vida con temor a Dios. Es ese hombre que todo lo que hace o todo lo que haga lo quiere hacer acorde a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Cuando yo adquiero conocimiento de la palabra de Dios, yo adquiero el conocimiento de lo que a Dios le agrada. Y cuando yo pongo en práctica lo que a Dios le agrada, en ese momento, ese acto es un acto de sabiduría y de temor a Dios. Entonces, temor a Dios es llevar a práctica el conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra. Necesito primero tener conocimiento de la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere Dios que yo me conduzca, cómo quiere Dios que yo hable, cómo quiere Dios que yo actúe. Y a eso se le llama sabiduría. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tiene una segunda oración. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las personas insensatas, las personas necias, las personas que no tienen sentido común, las personas que no son justas, desprecian el conocimiento de Dios y desprecian la sabiduría. Dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces, por ejemplo, te encuentras líderes con poco conocimiento de la palabra de Dios y, por ejemplo, yo me le acerco, yo estoy interesado en ayudarlo, en enseñarlo, en darle instrucción con respecto a mi conocimiento o el conocimiento que Dios me ha dado, y esta persona te desprecia. Esta persona quiere seguir viviendo en su necedad. Desprecia entonces la sabiduría y las enseñanzas. Y cuando una persona desprecia la sabiduría y la enseñanza que Dios le quiere dar, esta persona es una persona insensata y necia. Y Dios no quiere compartir su liderazgo con gente insensata y gente necia. Gente que tiene celo porque tú sabes y yo no sé.
Gente que no te pongo a predicar porque tú no estás de acuerdo con mi insensatez. De esto estamos hablando. Ahora, porque cuando un cristiano tiene sabiduría, adquiere temor de Dios. Cuando un cristiano adquiere conocimiento, el conocimiento de Dios le da sabiduría y esto a la vez trae temor de Dios. La importancia que el cristiano de hoy en día entienda que el conocimiento es básico, el conocimiento bíblico, porque a través del conocimiento de Dios yo adquiero temor de Dios y este temor de Dios me va a dar sabiduría. No hay sabiduría sin temor de Dios y no hay sabiduría ni hay temor de Dios si yo no tengo conocimiento de Dios. Porque si yo no conozco a este Dios, ¿cómo entonces le voy a obedecer? Para yo poder obedecer las reglas de Dios, primero tengo que conocer las reglas de Dios. Y las reglas de Dios están en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin conocimiento de la palabra de Dios, yo no puedo tener temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, no puedo tener sabiduría. Todo es un orden. Conocimiento, temor de Dios y sabiduría. O conocimiento, sabiduría, porque tengo temor de Dios. Ese es el orden. Necesito conocimiento de Dios. Sin conocimiento de Dios no voy a tener sabiduría. Y sin sabiduría no tengo temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, no voy a ser santo. Y si no voy a ser santo, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Este es el proceso que Dios ha establecido. Y aunque vivamos en el tiempo y en el momento de la vida acelerada, y aunque vivamos en el tiempo y en el momento que todos lo queremos de manera instantánea, necesitamos ser formados por Dios en conocimiento, sabiduría, temor de Dios y santidad. Ese es el proceso. Usted primero va a adquirir conocimiento de la palabra de Dios y esto le va a llevar un tiempo. Después usted va a adquirir sabiduría y esta sabiduría va a llevar al temor de Dios y el temor de Dios le va a llevar a ser un hombre santo. Esto no es un proceso instantáneo de un día. Esto lleva años. Años de Dios tratar con su vida a través del conocimiento bíblico. Usted necesita este conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante? Dice, ¿cuáles son las cualidades que da la sabiduría? Una vez que usted adquiere el conocimiento bíblico de Dios y usted tiene temor de Dios por el conocimiento que usted tiene de Dios y porque usted ya sabe qué le agrada y qué no le agrada a Dios, usted va a adquirir sabiduría. Pero esta sabiduría va a traer a su vida valores. Y estos valores van a enriquecer su vida cristiana. Va a enriquecer tu liderazgo. Va a enriquecer tu relación con tu esposa. Va a enriquecer tu relación con tus hijos. Va a enriquecer tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con la iglesia. Porque la sabiduría enriquece. El conocimiento de Dios me lleva al temor de Dios, el temor de Dios me lleva a la sabiduría y la sabiduría enriquece mi carácter. Va a aportar riqueza a mi carácter. Y yo solamente voy a ver 5 puntos que la sabiduría enriquece tu carácter. Número 1, amor. Dios va a poner amor en tu corazón por tus hijos, por tu esposa, por tu padre. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a la persona necesitada que está en el mundo, que es inconversa. Porque quiero que usted entienda que nosotros en la iglesia no estudiamos la palabra de Dios, no adquirimos conocimiento de la palabra de Dios, no adquirimos temor de Dios y sabiduría, no adquirimos estos elementos que nos enriquece para nosotros enriquecernos dentro de la iglesia, sino para ir al mundo como sal
y poder conquistar al mundo y poder hablarle de Jesús a esas almas perdidas y poder enseñarle a partir del conocimiento, el temor de Dios y la sabiduría, que ellos también pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón de estar en la iglesia. No es para predicarnos nosotros a nosotros mismos. Es para conquistar el mundo que se pierde. Para eso Dios nos prepara. Para eso estamos preparándonos. Para ir al mundo y enseñarle al mundo la bondad, el amor, la misericordia, el perdón. Yo los voy a enumerar. Amor, misericordia, perdón, bondad y compasión. Estos elementos que la sabiduría hace, que enriquece nuestro carácter, es para que lo llevemos a nuestros hermanos en la iglesia y para que lo llevemos al mundo. El mundo está necesitado de amor, de misericordia, de perdón, de compasión y de bondad. En el mundo estas cosas, estos elementos carecen. Ahora, amor. ¿Qué es amor? Amor es dar a expensa de mí a cambio de nada. Cuando yo doy una ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. El amor siempre da. El amor no pide. El amor no se beneficia. El amor no es mío, mío, mío. No. El amor es dar. El amor es ayudar. A ver cómo yo ayudo a este hermano. A ver cómo lo bendigo. No solamente de manera económica, con una visita, con una palabra de reafirmación, con una palabra de aliento. Dice, el amor debe ser desinteresado y honesto. El amor acepta a su hermano a pesar de sus errores. No lo juzga ni lo difama. Usted el amor lo acepta, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Usted no está para juzgar a nadie. Usted está para amar, abrazar, perdonar. Bondad, compasión, misericordia. El amor ayuda al caído. El amor restaura lo perdido. Número 2, misericordia. Misericordia es ayudar a una persona que está en la miseria, en una miseria de corazón, donde no tiene un sentido de vida, donde yo los veo que trabajan 12 horas solamente para ganar dinero, cansados, muertos, personas que no tienen esperanza. Ahí viene el cristiano con su misericordia, no solamente para los de afuera, también para los de adentro, para los de casa. Alguien que está pasando por una circunstancia difícil que lo merece y te pide desde su arrepentimiento que lo ayudes. Perdón, dejar de ir, soltar, enviar lejos la ofensa, borrar la ofensa para que deje de existir. El perdón restaura la confianza perdida. El perdón beneficia más al que lo da que al que lo recibe. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y perdonar es borrar, no acordarme más de la ofensa. Compasión, sufrir juntos. Sufrir con el caído. Sufrir con aquella persona que está pasando en tribulaciones. Eso es compasión. Dice, es un sentimiento que se manifiesta cuando te pones en el lugar de una persona que está sufriendo y te dispones a ayudarle como si fueras tú quien estuviera en su lugar. La compasión. Jesucristo nos enseña qué es la sabiduría y en Mateo 5, 44, 45. Vayamos a la Biblia a ver qué Jesús nos enseña de la sabiduría. Y nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrajan y los persiguen. Cuando Dios permite que el sol salga sobre malos y buenos y la lluvia sobre justos e injustos, los hijos de Dios nos alegramos porque tenemos compasión. Conclusión, hermano. Un cristiano con conocimiento, sin sabiduría, divide a la iglesia con su orgullo, su arrogancia y su celo. Un cristiano con conocimiento, pero sin sabiduría, divide la iglesia con su orgullo,
su arrogancia, sus celos y su murmuración. Un cristiano sin conocimiento es destruido por Satanás. Un cristiano sin conocimiento es destruido por Satanás. Un cristiano con conocimiento y sabiduría edifica a la iglesia. Por eso Dios ha establecido en su palabra en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios se la dará a todos de manera abundante y sin reproche. Dios te ama. Y como te ama, Dios te deja este versículo en Santiago 1:5. Pídele a Dios sabiduría, porque la vida de un cristiano necesita conocimiento, sabiduría, temor de Dios y santidad. Que Dios te bendiga mucho. Voy a orar por tu vida. Suscríbete al canal, comparte este mensaje si has llegado hasta aquí con personas que saben que lo necesitan. Dale la manito para arriba para que sea recomendado si crees que es útil. Y hermano, que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a estas personas que están viendo este mensaje, Señor. Que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu gracia y de tu amor. Llénalos con tu sabiduría, con tu conocimiento, con temor de Dios y con santidad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.